el Ministerio hará públicas una relación de las respuestas correctas a las plantillas del examen que las comisiones calificadoras hayan considerado pertinentes. No obstante, esas plantillas pueden tener fallos, así que posteriormente se abre un plazo para la impugnación de preguntas. Sabéis que las preguntas impugnadas serán retiradas o anuladas y pasarán a entrar en juego las preguntas de reserva, en orden de 1 a 10. De ahí la importancia que siempre os hemos remarcado de hacer las preguntas de reserva. Las impugnaciones se realizarán vía electrónica, mediante la web del Ministerio. A continuación, os daremos una serie de consejos que os serán útiles de cara a la impugnación de preguntas. Podéis impugnar hasta 4 preguntas cada hora, es decir, un total de 96 preguntas en un día. Ojo, son muchísimas preguntas, pero tenemos que actuar con cabeza. Debemos anular o intentar impugnar aquellas preguntas que hayamos fallado. Sería absurdo que intentásemos impugnar una pregunta que hemos acertado, puesto que nos estamos restando a nosotros mismos una neta y por lo tanto muchos puestos de cara a la elección de plaza. Por lo tanto, nos centraremos en las preguntas que hemos fallado, en primer lugar, y además en aquellas que consideremos que tienen más de una respuesta correcta, que la respuesta correcta que ha considerado el Ministerio es errónea. Y en tercer lugar, en aquellas preguntas que contengan faltas de ortografía o faltas de redacción que cambien el sentido bien al enunciado o bien a las respuestas. Es decir, que falte una tilde o que falte una coma, si ello no afecta al sentido de la pregunta, no sería impugnable. ¿De qué depende que nos impugnen una pregunta? En primer lugar, de la justificación que le demos a la impugnación, de ahí que tengamos que aportar bibliografía veraz. Y en segundo lugar, va a depender en gran medida del número de personas que presenten impugnación a esa pregunta. En este caso, las impugnaciones clásicamente ha sido cuestión de peso. Cuanta más personas, cuanta más gente presentaba impugnaciones, había más probabilidades de que una pregunta se impugnase. En estos momentos ocurre lo mismo. Las impugnaciones es una cuestión de equipo. En este caso, la unión hace la fuerza. De ahí que os aconsejemos, y más adelante lo volveremos a recordar, que os apoyéis en los argumentos, en la bibliografía que otros compañeros y así como los profesores de CTO os vamos a facilitar en el foro POSMIR. Ahora haremos una sencilla navegación en la web del Ministerio para explicaros el proceso de impugnación paso a paso. En primer lugar, nos dirigiremos al enlace que podéis ver en vuestras pantallas. Allí, en el lado izquierdo, encontraremos un menú gris y nos iremos directamente al apartado Presentación de impugnaciones. Una vez en el apartado Presentación de impugnaciones, nos aparecerán una serie de instrucciones y de condiciones generales para el proceso de impugnación. Para acceder a la plataforma de impugnación tenemos 3 formas diferentes. La primera es mediante el sistema de certificado electrónico o de firma electrónica, siempre y cuando lo tengamos instalado en nuestro ordenador. La segunda es mediante el sistema clave. El sistema clave es un sistema parecido al de firma electrónica, en el que se nos da una identidad electrónica de cara a las administraciones públicas. Y la tercera es el sistema de acceso mediante usuario y contraseña, que es el que sin duda utilizaréis la mayoría de vosotros. Para poder proseguir en esta forma de acceso, debéis tener a mano el número de identificación que se os dio en el momento de realizar la instancia de solicitud de examen. Con ese número de identificación necesitamos una contraseña o una clave de acceso. Si es la primera vez que vamos a realizar una impugnación, la primera vez que accedemos a la plataforma, solicitaremos esa clave de descarga. Esa clave de descarga nos llegará al correo electrónico que tenemos vinculado a nuestra solicitud de examen. Nos vamos al correo electrónico, la copiamos y la pegamos debajo del número de identificación.
Recordad que cada clave de descarga tiene una utilidad de un día, es decir, nos sirve para hacer la solicitud de examen. Algo de un día, como máximo 4 a la hora. Si perdemos la clave de descarga, deberemos solicitar una clave de descarga nueva, siempre y cuando haya pasado como mínimo 1 hora desde la solicitud de la clave anterior, de la clave previa. Una vez nos hayamos identificado mediante alguna de estas 3 opciones, le daremos al botón Aceptar y nos aparecerá una nueva pantalla. Si no se han hecho impugnaciones previas o lo que se pretende es adjuntar una nueva impugnación, el sistema nos mostrará la pantalla que veis a continuación. En esta pantalla tenemos diferenciadas 2 partes en 2 cuadros. En el cuadro superior veréis que tenemos que rellenar en primer lugar el número de pregunta a impugnar. Ojo, el número de pregunta a impugnar de la versión 0. Es decir, que la pregunta 83 de nuestro examen puede no coincidir con la de la versión 0, así que tenemos que estar atentos en comprobar cuál es el orden de las preguntas que nosotros queremos impugnar en la versión 0 o versión oficial del examen. Además, recordad que las preguntas de reserva no se pueden impugnar, no tiene ningún sentido anular las preguntas que van a entrar en juego, que se van a contabilizar en el caso de que haya varias impugnaciones. Por eso, recordad el número de pregunta de la versión 0 y recordad no incluir las preguntas de reserva. Debajo del número de pregunta encontraréis un cuadro de texto en el que tenéis que rellenar un motivo para la anulación. El motivo para la anulación es un resumen del argumento que vais a utilizar para justificar la impugnación. Ese resumen tiene que contener al menos una referencia bibliográfica para estar adecuadamente justificado. Con esta información, con el número de pregunta y con la justificación a la impugnación, le daremos al botón de enviar formulario. Una vez le hayamos dado a enviar formulario, nuestra impugnación queda registrada y así nos aparecerá en la pantalla, pues nos pondrá la impugnación a la pregunta 83 ha sido procesada correctamente. Al igual que nos llegará un email a nuestro correo electrónico donde nos mandarán el registro de esa impugnación. Una vez tengamos registrada la impugnación, en la parte inferior de la pantalla ya podemos justificar, ya podemos adjuntar bibliografía para la impugnación. Veréis que hay varias columnas en las que tenéis que identificar vuestra referencia bibliográfica, mediante el autor, el nombre del libro, el año de publicación, etc. En el último de los apartados, y una vez esté todo esto relleno, la última de las columnas, tendréis la opción de enviar archivo o de archivo adjunto. Inicialmente ahí aparecerá un no, pero una vez le deis a examinar y la plataforma acceda a vuestros archivos, podréis adjuntar el PDF. Cuando el PDF ya esté cargado, esa justificación se ligará automáticamente a vuestra solicitud de impugnación, de modo que aparecerá en esa última columna, cambiará el no inicial una vez esté subido el archivo por un sí. Si ya hemos hecho impugnaciones previamente, cuando intentemos acceder al apartado Presentación de impugnaciones, el sistema nos mostrará una lista con todas las impugnaciones que ya hemos registrado, que ya hemos procesado, y nos ofrecerá la posibilidad de modificar la impugnación, eliminar la impugnación, imprimirla o añadir una nueva impugnación. Como os he dicho, para realizar las impugnaciones necesitáis apelar un motivo y adjuntar un máximo de 2 referencias bibliográficas, referencias que deben proceder de libros de cabecera médica, de libros homologados que contengan el ISBN, el número de registro del libro. No vale cualquier material de Internet,
al igual que no son válidos los libros de CTO ni de cualquier otra academia. Debéis recurrir a los libros de toda la vida, a los de siempre, al Harrison, al Nelson, manuales de farmacología, de cardiología, etc. Para que quede claro, en el material que debéis adjuntar en ese PDF para justificar la impugnación debe figurar un escaneo o una fotocopia con el texto que justifique, con el texto que soporte nuestra impugnación correctamente subrayado. Además, debéis adjuntar la portada del libro, aunque en la web del Ministerio ya os piden los datos de referencia del libro, así como el ISBN. Es muy interesante que lo adjuntéis para que no queden dudas. El ISBN suele estar en la contraportada de los manuales. Os va a ser de mucha ayuda a estas alturas utilizar el foro PostMir, pues allí veréis que durante los días para la impugnación de preguntas el foro está en absoluta ebullición, con alumnos comentando preguntas, viendo argumentos, algunos adjuntan bibliografía y os puede servir para compartir esa bibliografía y para hacer ese trabajo en equipo del que os hablaba antes. Sé que después de tanto tiempo de estudio, lo que menos os apetece en estos momentos probablemente sea seguir pensando en el examen. Pero recordad que lo que hagáis durante las impugnaciones y reclamaciones puede tener consecuencias a largo plazo, puede cambiar las cosas y puede favorecer vuestra adquisición de plaza de residente.